al libro de Romanos. Busque por favorcito Romanos capítulo 1. Allá nos vamos a ir a escudriñar un poquito. Ahí me disculpa el cablerío que tengo aquí al frente, porque tuve que hacer unas conexiones, lo más básico que se conoce en conexión, ¿verdad? Pero así pues nos tocó en este día, ¿verdad? Ya que hay un tema de interés, yo creo que de interés espiritual más que del mundo. El mundo sabe que ya está equivocado, que va por otro rumbo. El mundo se alegra cuando lo que intenta hacer el mundo es que nosotros aceptemos lo que ellos quieren que nosotros aceptemos, pero no podemos, porque ya tenemos un rudimento específico cómo vivir en esta tierra. Y no es conforme al mundo, sino conforme al Señor, a su palabra, en su voluntad. Amén. Romanos, entonces, le decía, ¿ya lo tenemos, iglesia? Romanos capítulo 1, versículos del 26 al 28. Y la palabra del Señor dice así, de la forma siguiente, tal y como está escrita. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, Romanos 1, 26 al 28. Por esto, del 26 al 28, ¿verdad? Por esto, Dios los entregó ¿a qué? A pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida de su extravío. Versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron, oiga, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Amén. Oramos y ponemos esto en la mano del Señor. Padre, gracias, Señor, te damos en esta mañana linda, Señor, que sin duda alguna, Padre amado, es su voluntad que hablemos de esto, Señor, de estos temas que son menester, no solo para la familia, Señor, no solo para educar a nuestros padres de familia, Señor, en el hogar, sino que también hay principios bíblicos que hemos de mantener, de sustentar, de alimentar, Señor, porque si no el mundo comienza a doctrinarnos, el mundo comenzará, Señor, a enseñarnos su doctrina, sus pensamientos, sus caminos. Desde hace rato, Señor, vienen, Señor, reclutando, Señor, adiestrando, convirtiendo, Señor. Padre, ayúdanos por favor a hablar esta verdad, Señor. Cumple el propósito por el cual fue preparado este sermón, Señor. Queremos hablar lo que está escrito en la palabra. No queremos rudimentos humanos en esta iglesia. Queremos, Señor, doctrina verdadera de la palabra tuya, mi Rey amado. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos a entender esta palabra. Ayúdanos a bendecir a cada familia de esta mañana, Señor. Que no caigamos en las garras de Satanás, Señor, que líbranos de aquel mal que quiera acechar nuestra vida, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Ayúdanos a entender, a ver la luz en medio de las tinieblas, Señor, a despertar en medio de ese adormimiento que tenemos, Señor, en el nombre de Cristo. Acorázanos con la diestra de tu justicia, Señor, en esta mañana, Padre, y salva las almas que no tienen a Cristo, Señor, ahora, Padre. Hace reconciliar aquellas almas que se han retirado, que se han olvidado, que ya no quieren seguir, Señor, en el camino cristiano, Señor. Ayúdalas a encontrar ese camino como el hijo pródigo. Ayúdalas a entender, Señor, que pronto tú regresas. Ayúdalas a entender que sin ti no se puede vivir en esta tierra. El Espíritu Santo toma el control, Señor. Salva las almas
almas, Padre, a través del perdón. Padre, declaramos esta mañana una mañana de salvación y de vida eterna, Señor. Salva las almas que están reunidas en ese lugar, Padre, que podamos entender la palabra. Danos entendimiento, danos razonamiento humano de verdad, Señor, y que no nos volvamos irracionales, Señor, adjudicando conceptos propios de lo que yo pienso, de lo que yo creo, Señor, sino ministranos a través de la palabra. Bendícenos, unge, Señor, en este momento esta palabra, Padre, en el nombre de Cristo. Amén, Señor, y amén. Qué lindo. Podemos estar sentados, iglesia amada. Pueden tomar sus asientos. Y por favor, yo quiero que usted me ponga la atención necesaria. Después no vayan a andar diciendo allá afuera que no le enseñamos y no le dijimos. Pero es necesario que hablemos esto. El domingo pasado estuvimos predicando acerca de lo peligroso, hermanos, de cómo están las cosas en el mundo. Que a nosotros nos están viendo, quizás, perdónenme la expresión, nos están viendo la cara a la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo es que ya tantas instituciones han comenzado a enseñar tonteras? Han comenzado a decir cosas que no van de acorde a los principios bíblicos. Por eso es mejor, prefiero adiestrarlos, enseñarles, adoctrinarlos aquí en la iglesia, que vayan a recibir doctrina del mundo, doctrina pagana, doctrina que es errante ante los preceptos de un Dios que tenemos, que se llama Jehová de los ejércitos. Usted sabe que ese Dios es celoso. Usted sabe que ese Dios va en contra de todo lo que se llama pecado en este mundo. Él no va a andar tolerando, Él no va a andar abrazando. Una cosa es el respeto, pero otra cosa es que no nos aceptar lo que ellos digan. ¿Cómo es que el mundo no puede imponer algo a nosotros y si nosotros tranquilamente vamos a decir sí? No se puede. Por eso vamos a aclarar esta mañana ciertos puntos, ciertos preceptos que son ya constitución divina, no legal de la tierra, no. Están en la constitución, si lo podemos llamar así, la palabra del Señor. Están ahí, son preceptos irrevocables. Por eso es que la iglesia no tiene que callar ante las circunstancias. Así de que póngame un poquito de atención porque necesito mostrarle algo también y que leamos lo que el domingo pasado estuvimos un poquito. Voy a meter un poquito lo del domingo porque es necesario, es menester de cómo están las cosas. Primero, deseo comenzar hablando de uno de los personajes, ejemplo en la Biblia de desobediencia. Y fue el primero, hermanos, que desobedeció a Dios. ¿De quién estoy hablando? De Adán. ¿Se recuerdan de Adán? ¿De verdad se recuerdan de Adán? Adán es el ejemplo primero que tenemos de desobediencia. Dios dio una orden y no la cumplió. Dios preguntó: ¿quién te enseñó? Y usted sabe que una enseñanza es un adoctrinamiento. ¿Usted sabía eso? Enseñanza significa doctrina, enseñar, y una ideología, por ejemplo, mostrar culturas, por ejemplo. Por ejemplo, nosotros estamos adoctrinados en la iglesia cristiana para vivir como cristianos, para ser como cristianos, para caminar como cristianos, hablar como cristianos, pensar como cristianos, porque eso es la conversión verdadera. Pensar como cristiano, sentir como cristiano, caminar como cristiano, accionar como cristiano. Entonces, si no hacemos eso, no hemos sido adoctrinados. Pero el mundo también se encarga de eso, de adoctrinarnos, de enseñarnos. Pero la pregunta es: ¿por dónde nos están enseñando? ¿Cómo nos están enseñando? Entonces, vayamos a Génesis 3, para que podamos entender un poquito. Génesis capítulo 3, vamos a leer del 8 al 11, para que podamos entender el concepto de lo que vamos a hablar, porque el tema de esta mañana es el pecado. El pecado, de lo cual hay un movimiento que tiene tanta fobia ante esta palabra llamada pecado. Y no solo me voy a detener a hablar de ellos, porque hay que decir las cosas como son en todas las áreas. Yo quiero que me entienda eso. Alguien dijo por ahí que ¿qué tengo yo contra ellos? Yo no tengo nada. Yo lo único que estoy haciendo es enseñarles que lo que la Biblia dice, así hay que decirlo. ¿Por qué le vamos a cambiar? No puedo, como predicador no puedo. No puedo aceptar lo que el mundo quiere que aceptemos. Eso es lo que tengo que decirle. Si alguien quiere vivir conforme a los rudimentos del mundo, que viva como el mundo quiere vivir. Pero yo no.
Yo no, discúlpeme, pero yo no. Yo quiero vivir para Dios. Yo quiero vivir en Dios. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Diferente, ¿verdad? Porque hemos sido adoctrinados en el Evangelio. Cuando hablo de la palabra. Génesis capítulo 3, versículo, ¿qué les dije? Del 8 al 11. Miren lo que dice Génesis 3, del 8 al 11. Dice así: y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron. Y el hombre, dice, y su mujer se escondieron de la presencia de ¿quién? De Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Porque esa era la relación que tenía Adán con Dios. Tenía una buena relación como amigos. Se hablaban. Cuando Dios preguntaba por él, rapidito decía: Adán, aquí estoy, dime, Señor. Pero esa comunión fue cortada al preguntar: ¿dónde estás tú? Y dice el versículo número 10: y él respondió: oí tu voz en el huerto, ¿y tuve qué? ¿Y tuve qué? Y tuve miedo. Y mire lo que dice: porque estaba, desnudo, y me escondí. Y dice el versículo 11: y Dios le dijo, estas son las dos preguntas por las que quiero yo abordar en esta mañana. Y Dios le dijo: ¿quién te adoctrinó? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te mostró? ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? Él no sabía que estaba desnudo, pero alguien tuvo que decirle. Alguien tuvo que enseñarle, adoctrinarlo. Y dice: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Primera pregunta. Segunda: ¿has comido del árbol que yo te mandé? Mandato, orden, incumplida. Primer hombre que desobedece a Dios, hermanos. Y dice la segunda pregunta: ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Hermano, ¿de qué estamos hablando? Primero, deseo comenzar hablando, y me fui al libro de Génesis para que entendamos que la desobediencia es lo que acarrea en nosotros pecado. Por eso es que el pecado no puede estar relacionado simplemente a un hecho, a una acción. No, el pecado está relacionado a nuestra condición. No son mis acciones para que usted me llame pecador a mí. No son mis hechos para que usted me llame pecador a mí. Es mi condición de pecador ya. Somos pecadores sin Cristo. Nacemos así. No es como dice el movimiento que ya vamos a empezar a hablar, que ellos nacen libres para hacer lo que quieran. Sí, cada quien tiene libre albedrío. Eso lo vamos a respetar. Pero también hay que decir que no nacemos así, de esa forma. O sea, ya son desviaciones que encontramos en el camino de la vida. Son problemas que suceden en los hogares. Son circunstancias que van pasando por el camino de la vida. La gente que opta por caminos deshonestos, caminos donde Dios es desaprobado, son caminos donde no ha habido quizás una enseñanza, no ha habido una guianza para que esta gente pueda hacer de bien en el futuro. Siempre han habido problemas, dificultades, circunstancias. Hasta puedo decir gente que ha sido violada en la familia, han sido maltratadas ofensivamente, verbalmente, físicamente. Y por eso es que tenemos un gran descontrol en este mundo, porque el mundo, el interés del mundo es que usted y yo vivamos descontrolados en esta tierra, que no hayamos sentido, que no le hayamos razón a la vida. Pero para eso apareció Cristo, para darnos el sentido de la vida cristiana. Por eso Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. El que viene a mí es el que puede ir al Padre. Ninguno puede ir a Cristo si el Padre no lo viene, no lo trae hacia los pies de Cristo. Iglesia, nos preguntamos entonces, si este primer hombre le falló a Dios. ¿Y le falló cómo? ¿Cómo le falló? Miren, una sola palabra: desobediencia. ¡Pum! Eso abrió la puerta de la muerte. Entró la muerte, el pecado abrió la puerta de la muerte. Y mire lo que nos pasa ahora. Dígame, ¿quién no va a morir aquí? Ya no va a alcanzar en cualquier rato. No sabemos. No sabemos si hoy, mañana, pasado mañana. No sabemos. Pero hay que morir algún día. Todo por una desobediencia de un hombre. Entonces nos preguntamos, al ver a este hombre habiendo desobedecido a Dios, nos preguntamos: ¿qué es el pecado entonces? ¿Qué es el pecado? En primer lugar, te voy a dar varios conceptos de la palabra pecado. Entre ellos está el bíblico, por supuesto.
Si nos preguntamos entonces qué es el pecado, para algunos es la transgresión voluntaria. Oiga, transgresión voluntaria. Pregunto, ¿a Adán lo forzaron a comer? ¿Cómo fue entonces? Voluntaria. Pecó porque quiso. ¿Sí o no? Vaya. Pecó porque quiso. No lo empujaron, no lo obligaron, no le pusieron nada en la mano. Él solito agarró y comió. ¿Era un mandato? Sí. ¿Era una orden? Sí. Aquí está en la pregunta. ¿Has comido del árbol que yo te mandé? Ay, Dios. Es como que usted le esté diciendo, mi hijo, ya no peque más, si se va a pecar. ¿Ah? ¿Se acuerda de la adúltera? ¿Ah? ¿Qué le dijo? Ni yo te condeno, pero andate, pero ya no lo vuelvas a hacer. Ya no peques más. Ya no lo vuelvas a hacer. Pero ¿cuál es la cultura nuestra? Vivir siempre en desobediencia. ¿Y qué digo? Por poner esos ejemplos, ¿qué de aquellos que tanto que les decimos que acepten a Cristo y no lo aceptan? Viven todavía en desobediencia. Porque la palabra pecado no solo se encierra en los hechos. La gente confundimos aquel que fuma, pecador; el que mata, pecador; el que viola, pecador; el que hace una maldad, pecador; el que está en la cárcel, pecador; el que anda en la calle es pecador. No, si es solo el hecho de la condición con la que venimos a esta tierra, ya eso nos condena. Piensen, los que vienen, los que traemos hijos al mundo, pensemos primero. No vayamos por la vida dejando cuestiones. Hijos por un lado, por otro, como que si solo se tratara de dejar hijos por este mundo. No, señores. Hay que tomar en cuenta eso. Hay que ver bien eso, por favor. Mediten eso. Nos preguntamos entonces qué significa el pecado. Es la transgresión voluntaria con conocimiento de un precepto religioso, es decir, rebelación contra Dios. O sea, se rebelan contra Dios por voluntad propia. La teología moral del concepto del pecado dice lo siguiente. Esto lo dice la teología moral, hablando del pecado. Dice que considera un acto malo a la omisión culpable de un acto bueno o obligatorio. Eso es la teología de la moralidad. El pecado, según el griego, porque esta es una palabra, usando la palabra griega, dice que es perder la marcha. O sea, se desenfocaron. Adán se desenfocó. Sabía que no tenía que comer, pero perdió su marcha. Perdió el hilo, el rumbo. Y dice, según el pecado, según el griego, es perder la marcha. Significa entonces no hacer lo justo, es decir, no seguir correctamente las órdenes de Dios. Hermanos, y por todo lado que usted le quiera buscar al término pecado, todo se va a dar cuenta que es voluntad propia por la que uno peca. Aquí a nadie me obligan, hermano. Tírate al barranco, usted se tirara. Entonces, ¿por qué hace caso? Tomaste la cerveza, para adentro. Es voluntad propia, hombre, entendamos. Desobediencia, pecado. Fumaste este cigarrillo de marihuana, los jóvenes, ¿verdad? Miremos esta pornografía. ¡Ay! Ahí tienen los ojos bien parados. Jóvenes, por favor, los jóvenes, jovencitas, niños, ya vamos a empezar a hablar con ellos también. Vean lo que están haciendo. Nos están adoctrinando. Nos están enseñando basura a través de la televisión. Pecado, desgracia, inmoralidad. Ni cuenta se ha dado, ¿verdad? Las chiquilladas que miran a sus hijos besándose. Las chiquillas, los muñequitos con muñequitos besándose. Ni cuenta se ha dado. Hasta hay caricaturas donde sacan partes que no deberían de estar sacando del ser humano. Y nosotros, bien, gracias, con los brazos cruzados. Ay, que yo no sé, que se pierda. ¡No! Son almas que necesitan a Cristo. No podemos, no. ¿Quién es el responsable de la casa? Usted como padre. Revísele el celular a sus hijos. Ni valor tienen de revisarle el celular a sus hijos. Vaya. Me entristece que ninguna mente, ningún cristiano, porque estamos dejados en esto. Estamos hablando en contra del pecado. Es más que puedo decir, si la misma iglesia ya adoptó, se justifica tanto en el pecado que ya es normal. Porque no vamos a hablar solo de un cierto sector
Pero hay un sector que Satanás está usando, hermano, para comenzar a perseguir la iglesia. Y ya entró, y ya está. Ya se lo voy a mostrar. Solo déjeme definirle esta cuestión del pecado. Pecado, entonces, ¿qué quiere decir? Es donde la voluntad humana se opone a la voluntad divina, es decir, desobediencia. El concepto bíblico es esto. Ya los conceptos que usted encuentre por todos lados siempre lo llevarán a lo mismo, ¿verdad? Al significado. Entonces, es importante aclarar que el pecado del hombre, el cual la Biblia se refiere, no son nuestras acciones, sino es nuestra condición del hombre, de vivir en rebeldía contra Dios. Nos preguntamos y aclaramos esta postura bíblica aquí con estas dos preguntas. Por eso nos fuimos al libro de Génesis para hablar de Adán primero, porque si el primer ejemplo de desobediencia está en la Biblia, hay que citarlo entonces, para que los que estamos hoy en día en desobediencia entendamos que no es que Dios acepte lo que somos, no, Él no acepta lo que yo hago, Él acepta lo que soy por dentro, una alma necesitada de Cristo. ¿O acaso Él acepta que yo ande en pecado? ¿Ah? Él se agrada de que yo ande haciendo el mal. No, esos son hechos, esas son acciones que nosotros tenemos como seres humanos, pero eso no le agrada a Dios. Una desviación mía, un descarrío mío, una desobediencia mía, no, con que no le agradó a Adán lo que hizo. ¿Qué hizo después el Señor? ¿Ah? Lo perdonó, le dijo, ay, vaya pues, hombre, Adancito, ya fallaste pues, ¿y qué voy a hacer? Pues te la voy a dejar pasar. ¿Se la dejó pasar? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Ah? Si son historias que las debemos de conocer desde chiquitillo nosotros. Historia de Adán, la de Eva, cómo entró el pecado en este mundo. Por eso es que estamos definiendo esto. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Habiendo explicado en diferentes conceptos lo que significa la palabra pecado, tengo que decir entonces esta mañana que cada uno de nosotros tenemos una medición de lo que significa la palabra pecado. Entonces, oiga lo que le estoy diciendo, de acuerdo a nuestra conciencia. ¿Qué significa esto? ¿Ah? Cuando es mi conciencia propia la que no está de acuerdo con los preceptos de Dios. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que cada quien aquí ya aprendió a definir qué es pecado. A todo le ponemos pecado, iglesia. Y la palabra solo se resume en una sola palabra: desobediencia contra Dios. Si andan empantalonadas, pecado. Pintado el pelo, pecado. Miren las cosas que nosotros vemos normalmente. Se depilan las cejas, pecado. Ayúdenme ustedes, la mujer, que hacen todo eso. Ah, no, hacían, ¿verdad? Dígame, ayúdenme usted. Con cosas de la vida normal que nosotros vemos, eso es pecado, eso es pecado. Comenzamos a señalar, a prejuiciar con conceptos propios del pecado, y a veces estamos tan alejados, hermano, de saber qué es lo que significa el pecado de verdad. El pecado de verdad tengo que aclarárselo y lo seguiré aclarando, y quizás moriré aclarándoselo. El pecado original se llama desobediencia. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted no se ha acercado a Cristo, que si usted no tiene a Cristo todavía, usted está en rebeldía. Desobediente, porque no se acerca a los preceptos divinos del Señor. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? Porque usted quiere vivir así, libremente, en rebeldía, como lo hace el movimiento de homosexuales, como lo hace el movimiento de los borrachos, como lo hace el movimiento de los adúlteros, de los fornicarios, de los ávaros, de los ociosos y de todo aquel que no tiene a Cristo. ¿Cuántos de nuestros hijos ahí en la casa no han querido rebelarse ya? ¿Ah? Ya no me estén mandando. ¿Ah? Hasta ganas de irse de la casa tienen. ¿Qué digo? Ya se fueron algunos. ¿Verdad? Es que yo no vengo a hablarle palabras mías. Disculpe, mi iglesia, pero yo no voy a detenerme en preparar un sermón para que usted me admire a mí. No, yo quiero que usted entienda, que usted comprenda que lo que Dios está haciendo es preparando a la iglesia, porque pronto volará. ¿Y sabe a dónde volaremos muy pronto? Hacia una patria celestial. Hay una fiesta que nos está esperando. ¿Cómo se llama? La boda del Cordero. Que pronto estaremos allá, aleluya. Gocémonos, dice el libro de Apocalipsis.
apocalipsis y démosle gloria a aquel que viene pronto a traer a la iglesia. A su nombre, a su nombre. Pronto, muy pronto. ¿Sabe quiénes son los únicos que no se van a dar cuenta de esto? De que la iglesia se va. Los descuidados. El mundo no sabrá. Tiene la expectativa de que algo va a pasar, pero no lo sabe. El que lo sabe con comunicación directa somos nosotros, la iglesia. Porque el Espíritu Santo está aquí en medio nuestro. Y nos hace sentir la seguridad que nosotros ya hemos sido arrepentidos de verdad, convertidos al Evangelio y al cristianismo. Entonces, sigo aclarando que es nuestra conciencia propia a lo que no estamos de acuerdo con los preceptos del Señor, que lo que ya está definido en su palabra. No es bueno basar el concepto de pecado en nuestra propia conciencia, sino en la condición que tenemos acerca del pecado. Porque si este servidor comienza desde el hermano Arturo hacia allá a preguntarles, a terminar donde la hermana Ana María, y les pregunto uno por uno, a cada uno, ¿qué para usted qué es el pecado? Y comienzo con el hermano Arturo, y voy allá con Josué, y voy con el hermano Lorenzo, y voy con el Edwin, y voy con todos, uno por uno. Yo sé que todos me dijeran a un concepto diferente. ¿Ven? Pecador, mire qué raro camina. Pecador, mire cómo se peina. Pecador, y estamos acostumbrados a señalar el pecado cuando nosotros mismos estamos en rebeldía. ¿Cómo es eso entonces? ¿Contra qué estamos peleando? ¿A quién queremos dejar? ¿A quién queremos destapar entonces? ¿Nosotros o el pecado de verdad? Por eso es que hay iglesias que ya no hablan con autoridad sobre el pecado, porque están acorazando el pecado. Lo abrazan, lo esconden, lo ocultan. Son capaces de pararse y decir: tú estás mal. Tienen miedo por privilegios que pueden perder en las iglesias, por fama quizás que pueden perder en las iglesias. Pero ¿qué importa la fama en esta tierra? ¿Y qué importa lo que pueda pasar en esta tierra? El que ya está decidido a morir por Cristo lo hará, y no importan las consecuencias. Yo me puedo ganar una sanción a través de ese video que están grabando en este momento, porque yo voy a subir todo lo que predicamos en esta iglesia. Porque si esta iglesia se ha levantado, que sea de verdad una iglesia que va a la vanguardia de la verdad. Ya no más mentiras en las iglesias. Hay gente que ni siquiera puede apartar un poco de tiempo para el Señor. ¿Y cómo quieren andar bien con Dios entonces? Aparten un poquito de tiempo y aprendan a través de la palabra. No le estoy diciendo que va a haber quizás algún día que no se va a poder, pero se entiende. Pero apartar, no dejar de venir a la iglesia solo por no venir. No. ¿Cómo? Alguien puede decir: eso es pecado. No, no confundamos las cosas. Ya le dije yo que el pecado es diferente, tiene un concepto original. Hubo alguien que nos mostró cuál es el verdadero concepto. No, nadie se tiene que perder en esto. Entonces, al pecado le llamamos defectos. ¿Y quién no tiene defectos? Dios mío, si quisiera, dijera el Señor: vamos a hacer un sondeo, todos salieran pecadores. Porque desde la hermana Ana María hasta este servidor, que demos la vuelta así, o esa así, el zigzag así, ¿quién no tiene defectos? Quizás mis peores defectos que yo tengo: ser frentudo, pelón, narizudo, panzón, aunque panzón no sé mucho, pero ¿cuáles son los suyos? Ahora, por todo lo que yo dije, para mí, gran pecador, ¿verdad? Alguien podría tildarme: qué gran pecador es el hermano por ser frentudo. No digo del frente Facundo Martín, no, eso olvida. ¿Cuáles son sus defectos? Para yo poder decir también: usted es pecador. ¿Ah? ¿Verdad? ¡Tire la piedra! No hay ninguno. Pues el Señor tampoco dijo: ni yo te condeno tampoco. Porque estás en la misma. ¿Ah? ¿Cómo le dijo al que estaba colgado del otro lado? Estando tú en la misma condición, aún así. Qué bárbaro. Y todavía desde la cruz sonándose al Señor. ¿Cómo también le llamamos al pecado?
actitudes deformes. ¿Para qué están asustados ustedes? Errores, le llamamos también. Errores, faltas, culpas, debilidades. De esos que tenemos llena la cabeza nosotros. Y creemos que esos es pecado. Es que pecado no es ver el error del otro. Es que pecado no es ver las acciones del otro. Pecado es estar fuera de la gracia de Cristo. Alejado de la gracia de Cristo. Entiéndanlo. Y hoy ya vamos a ir entrando. Pero, ¿qué hay en realidad en el corazón del hombre? Usted ya se preguntó qué carga ahí usted. ¿Ah? ¿Qué carga? ¿Qué carga? Gloria a Cristo. Ay, sí, calladitos de él, tan bonitos ustedes. ¿Qué tenemos en el corazón nosotros las personas? Romanos 1, 29, 32, vamos rapidito. Vámonos a Romanos, regrese otra vez donde estamos. Romanos 1, 29 al 32. Esto es lo que hace el pecador al hombre. El pecado desintegra al hombre prácticamente. No por lo que hace, sino por la condición. Y en la condición hablamos de lo que posee. Miren, ya lo tienen. Romanos 1:29 en adelante. Estando atestado de toda injusticia. Miren, miren lo que anda el hombre en el corazón. No son inventos míos, se lo estoy comprobando. Y esto viene desde niño. Esto no va a creer que va a aparecer en el camino, no, ya lo tiene. Es su condición de haber nacido así. Esto ya viene incluido en el cuerpo. El deseo de pecar viene ya. Es como aquel poema: mi papá es una espina, la mamá es la rosa, y el botón del clavel, a ver por dónde lo dejan. No es así, va. Ya me confundí todo con ese poema. Pero es como aquella rosa. Usted sabe la rosa, cuando viene, pum, el pitoncito, el botoncito, y se va. ¡Uy! Y el gran resplandor. Así es la vida nuestra. Nacemos ya pecadores, pero no sabemos todavía qué es el pecado. Venimos naciendo, ay, qué bonito el niño, míralo, ay, qué bonito. Y ya viene creciendo, cuando de repente llegó a entender que lo que significa el bien, ahí reventó el pecado ya. Ahí es conocedor ya del bien y el mal. Pero miren, Romanos, ¿qué tiene? Entonces, ¿por qué? ¿Qué hay en realidad en el corazón del hombre? Hay esto. Hay fornicación. ¿Qué más? Perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Siga. Murmuradores, detractores, aborrecedores de, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de mal, desobedientes a los padres. ¿Qué podemos decir aquí? Rebeldes a los padres. ¿Ah? Si, hermano, si 5 años tiene el niño y se le revela al papá, ya. Mire los berrinches que hace. ¿Ah? Si algo no le gusta y lo quiere porque lo quiere. Y viene el papá, si es un papá de esos rústicos, ¿verdad? Pau, y un solo, quédese quieto, no diga nada. El papá ya llora entonces. Pero el otro papá, el que no es extremadamente serio, ¿ah? Hay que quebrarlo. Por eso es que cuando esos niños, cuando llegan a la casa ajena, le quiebran todo. Es cierto. Y le deshacen todo. Se metió al jardín, le pateó las plantas que tanto cuida usted. ¿Ah? Sí, amén, es cierto. Algunos se ríen, va, porque es cierto, ¿ah? Sí, amén, aleluya. Usted llegó a la casa de otro vecino, llevó a su niño y ya estaba subido en el miluso. Y viene usted a pagar, papá, hombre, por favor, hace caso. No, es que así usted lo ha dejado crecer. Sí, amén, es cierto. Así usted lo ha instruido, lo ha enseñado. Entonces, sigamos viendo. Miren lo que dice: desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y miren lo que dice 32: quienes habiendo entendido el juicio de Dios,
que los que practican tales cosas son dignos de qué. No solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Entonces, esto que acabamos de leer, esto hace el pecador al hombre. El pecado lo convierte en un hombre así, pecador por lo que tiene, no por lo que hace. Es por lo que tiene ya en el corazón. ¿Me están entendiendo ustedes? Entiéndanlo. Nunca le llame a usted a una persona porque de repente, si le va a llamar pecador, explíquele, hombre. Explíquele que es algo que él ya tiene, no por lo que hizo. Mira, vos cuántos cigarros te fumas. Si sos un gran pecador, va, 20 cigarros al día. Tremendo pecador, pero sí, dígale por qué. Dígale el mal que lleva dentro. Lo mismo dígale al borracho. Lo mismo dígale a la persona que está descarriada en esta vida. Lo mismo hay que decir, dígame usted, lo mismo hay que decirle al adúltero, lo mismo hay que decirle al fornicario, al telenovelero, al chambroso, al injurioso, al orgulloso. Lo mismo hay que decirle al homosexual, a la lesbiana y a todos. Eso constituye la palabra pecado, porque hay desobediencia, porque no hay un acercamiento delante del Señor. Es que los que venimos al Señor ya todas tinieblas fueron desaparecidas, porque los que nos acercamos a Cristo, es la luz de Cristo la que está alumbrando en nuestra vida, iglesia. Por eso le damos palmas a Cristo, porque Él es el que está en nuestra vida. Él es la luz de esta tierra y la luz de mi vida y la luz de mi familia. Él es el todo para nosotros, iglesia amada, nunca denuncia eso. Entonces, mire lo que dice Romanos 5:12. Vamos a aprovechar ya que estamos aquí y pasamos al video. Romanos 5:12. Ay, me disculpa si me tardo hoy, pero necesito que entienda esto. Romanos 5. Ya no es tiempo de andar sin Dios y sin esperanza. Vendrá el lloro y el crujir de dientes repentinamente para su vida. No sabemos cómo, pero lo importante es que usted debe de saber que si está fuera de los caminos del Señor, corre peligro. Porque el peligro es tener una mente reprobada, haciendo cosas que desagradan al Señor. No nos vengan con cuentos que Dios, ay, es que Dios ama el pecado. ¿Cómo que Dios ama el pecado? ¿Ah? Ni siquiera el que se hizo pecado cometió pecado. No se diga a nosotros que de verdad somos pecadores, que nos dan ganas de ir a hacer las cosas y las hacemos. ¿Ah? Cuando hay algo que robar, se lo robamos. Nadie dice amén porque no son ladrones, ¿verdad? Cuando hay que ir a matar, matamos. Cuando hay que ir a fumar, fumamos. Cuando hay que ir a mentir, mentimos. Cuando hay que ir a ver la novela, vamos a ver la novela. Cuando hay que ir a meterse donde el vecino para estar chambreando, ya estamos todo el día. Es cierto. Ahí no nos duelen los pies, ahí no nos duele la garganta, ahí no duele la cabeza, ahí no duele nada. Amén, aleluya. Y una mañana no lo pueden apartar para el Señor. ¿Qué se da cuenta? ¿Dónde quedamos nosotros? Pues? Pecado, iglesia, entendamos que es pecado. Y si por este término vamos a ir presos todos, ¿cuántos están dispuestos a ese precio? ¿Ah? Gracias, hermana nena. Gracias, mi esposa levantó el teléfono. Está bien, no te preocupes, mi amor. Desde allá voy a estar orando por ti. Hermano, aquí hay que estar convencido. Nos estamos acercando al tiempo que por llamarle pecado al borracho, que por llamarle pecado al ladrón, porque llamarle pecado al adúltero, al fornicario, al lesbiano, a lesbiana, al homosexual, nos van a tildar de criminales, hermano. Por llamar pecado. Pero no es el hermano Gerardo el que está nada más diciendo que esto es pecado, sino que ya el Señor lo aclaró en su palabra, que eso es pecado. Algunos de ustedes no me miran convencidos que irían presos por eso. Preferirán huir, e irse a esconder a las casas, y dejarán que los que nos hemos levantado de verdad estemos en las cárceles. Ah, sí, está bueno. Desde la casa vamos a estar orando, hermano Gerardo, no tenga pena.
No, yo no puedo suavizar el pecado más aquí en esta iglesia. Amén, así es. Somos poquitos, pero quiero que vayamos seguros. Somos poquitos y no me interesan las demás iglesias. Que Dios que respondan ellas. Sí, amén, aleluya. Que respondan. Pero es increíble, hermano. Si es que en todo está suavizado el pecado, usted va a ver tríos cantando. Ahí hay pecadores, empedernidos de verdad. Amén, es cierto. Jóvenes que no se han arrepentido y cantando y ministrando. Cierto. Pastores adulterando todavía en estos tiempos y no se arrepienten. Fornicarios, ladrones, mentirosos. ¿Cuándo vamos a tener una postura de verdad? Sí, amén, ¿Ah? aleluya. ¿Cómo se llama esa música, esa alabanza? Se la quiero recomendar a todos. ¿Cómo se llama la alabanza? Que va el niño, va a donde el pastor, va a la iglesia. Pastor, véndame las puertas. ¿Quiénes la escucharon ya? Amén, aleluya. ¡Bárbaro! Amén. Bendito sea el Señor por esa letra. Amén, aleluya. Cristianos fingiendo en aquí en la iglesia, en la casa son otra cosa. Cierto. ¡Gracias! Discúlpenme que sean tan así, pero ya me cansé. Yo estoy cansado Amén. de ver gente hipócrita en la iglesia. Arrepiéntanse mejor. Amén, gloria a Dios. Apuñalan por detrás, hablan de uno y siguen aquí con caritas de como que yo no fui. Cierto. Ya nos callamos en ese error. Sí, amén. Salga de la mentira, del pecado, de lo que le está dañando. Por favor, portémonos como una iglesia seria. Si de este grupo que estamos 3, 4 nos levantamos, gloria a Dios, no importa. 1 podría levantarse de entre nosotros, 2 podría levantarse, 3 podría levantarse, 4 podría levantarse. Todo dependerá lo que usted asuma con el término pecado. Sí, amén, así es. Porque nadie que tenga pecado subirá al cielo. Pastor, véndame las puertas de la iglesia. Quiero llevarlas para mi casa. Porque se las quiero dar a mi papá. Amén. Porque en la iglesia es una cosa, Y en la casa. Gloria a Dios. quiero mostrarle en este momento, le voy a mostrar que la iglesia ya está siendo, o va a ser, mejor dicho, perseguida. Sí, amén. Este movimiento de los homosexuales, que este pasado 28 de junio creo que celebran, ¿verdad? El movimiento gay celebra el 28 de junio. Pero lo que quiero yo decirle y enseñarle esta mañana es la peligrosidad que tiene. Sí, amén. Porque se agarraron de una palabra que se llama pecado. Por eso lo estoy enseñando yo ahorita, para que usted entienda que no estamos cometiendo ninguna aberración, ni estamos siendo homofóbicos, no. Estamos diciendo las cosas como son, iglesia. Al pecado hay que llamarlo así como tal, no se avergüence usted de decirlo. Siga diciéndolo, siga predicándolo, siga predicando en contra del pecado. No suavice, no encubra. Cuando alguien esté mal y anda en pecado, dígaselo. Sí, amén. Porque usted ayudará a retribuir un castigo que quizás Dios ya tiene preparado para él. Sí, amén. Dígale, tu vida va por mal camino. Vas mal. No es correcto lo que estás haciendo, dígaselo. Pero yo quiero en esta hermosa mañana enseñarles y mostrarles cómo esta organización del movimiento mundial de los gays están ahorita tomando posición. Y esto lo voy a enseñar porque ya entraron a nuestras escuelas. Yo sé que aquí en este culto hay docentes, hay maestros, y mi tema no es con ellos, porque ellos sabrán las normativas de las escuelas, de la educación que ellos están mostrando. Pero sí quiero advertir que tengan cuidado con lo que están enseñando. Por favor, si hay un maestro cristiano, no enseñe cosas que el mundo está enseñando. Mantenga sus principios bíblicos, cristianos de verdad. No sea parte de una destrucción de un hogar o de una familia, porque nos han querido meter a través de la educación este pensamiento gay, aleluya, que quieren que le respetemos, sí, hasta ahí es válido, pero también quieren que los aceptemos. No, señores, si Dios no los acepta, mucho menos nosotros. Es que Dios no acepta el pecado, Dios acepta el pecador, hasta ahí hay respeto, pero no vamos a aceptar. Dios acepta a la persona que está esclavizada en el alcoholismo, pero no acepta la borrachera.
es lo mismo y no podemos ir y no podemos ir. Pero por favor, entendamos eso. Primero, ¿se mira? ¿Está encendido? Así. Ahí me apagan las luces. Lo que yo quiero mostrarle es que ha salido un coro. Este video que les voy a mostrar, es un video donde les voy a mostrar un video donde este movimiento se ha levantado. ¿Por qué? Porque ya tienen, jurídicamente hablando, un respaldo para perseguir a todo aquel que comienza a criminalizarles, a ofenderles, a llamarles pecado a lo que ellos sienten. Porque ellos han estado pidiendo sus derechos. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? ¿Ah? Pero ya lo lograron, ya entraron a las Naciones Unidas. De eso estuvimos hablando el domingo pasado. Entraron, hay un tipo costarricense jurídico de leyes en el área de homosexuales, sabe hasta demasiado. Sacaron un mandato que ya se lo voy a mostrar también, donde dice que si nosotros llamamos pecadores a ellos, viene peso contra nosotros. ¿La iglesia se va a callar? ¿La iglesia se va a callar? Perdón, discúlpenme, pero no lo vamos a callar. No, hay que decirle a las personas que están mal equivocadas en su pensamiento. Pero ¿qué están haciendo ellos? Adoctrinándonos, reclutando desde los niños, porque la idea de ellas es comenzar con los niños, porque ellos han entendido que la enseñanza y el adoctrinamiento comienza desde la niñez. Por eso es que tenemos una sociedad que es la que tenemos. ¿Sí o no? Miren, ponga atención. Y solo vamos a traducirlo por el momento, porque este es el coro de San Francisco, donde dos homosexuales han sido reclutados cantando con un coro homosexual de San Francisco, entre comillas. Vamos a decir que son entre cristianos todos los que aparecen ahí, pero no lo son. Quizás de alguna iglesia anglicana, católica, qué sé yo, más ecumenista, o qué sé yo. Pero mire usted, vea usted, lo que voy a mostrar ahorita, lo que usted debe de entender, que nos están reclutando a nosotros. Por eso es que ese niño de repente no se vaya a extrañar que aparezca con cosas, ¿no? Porque usted no está atento, porque lo dejó todo el día con tal de que no moleste. Métase en la tablet y ahí pase todo el día. ¿Qué está aprendiendo su niño? ¿Ah? ¿Usted sabe que ese movimiento le enseña a los niños que se rebelen con los padres? Si es posible hasta que los mate, que los desaparezcan. Hay chiquilladas que enseñan eso. Donde están dos niños, no sé cómo se llama esta película, se me ha ido ahorita, pero es de uno que tiene como un estilo, un corte así, que planean cómo matar a los papás, se quieren deshacer de ellos para ellos ser libres. ¿Ah? Esa sociedad en la que estamos llegando ya. No dude que en una noche de esta su hijo de repente le va a dejar ir la maceta en la cabeza. Usted bien feliz se acostó, ¿eh? Y aquel pensando maldad. ¿Ah? Tenga cuidado. Mire, por favor, ponga atención. Yo quiero enseñarle. ¿Cuánto tiene volumen, hermano? 74. Vamos a ver si se escucha de 74. Quiero ver si se escucha hasta allá, hasta atrás. Ahí me dicen si se escucha, lo vamos a retroceder. ¿Y qué hicieron ustedes? Mire cómo es, espérese, lo vamos a poner quieto. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Vale. Vamos a hacer una cosa. Se lo quiero ir leyendo para que vayamos entendiendo. Vale. Mire, mientras celebramos el orgullo por el progreso que hemos logrado, después lo voy a dejar todo, aunque no me gustaría dejárselo porque esto es basura. Pero se lo voy a dejar para que entienda por dónde nos están entrando a nosotros. Mientras celebramos el orgullo por este video, lo bajaron ellos. Este video ahorita alguien lo pescó y comenzó, pero ellos originalmente lo bajaron porque hubo una demanda
Hay padres de familia que se están enfrentando a estos sistemas en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, 10 años de edad tienen y ya le están enseñando, le dan condones. Imagínense. No, hable con sus hijos por el amor de Dios, hombre. Díganles que les pueden dañar la cabeza. De 10 años les están dejando usar condones. Dígame usted. ¿Qué? ¿Para que tengan relaciones sexuales en la escuela? No, si el único que no tiene hijos no va a entender lo que estamos hablando. Pero miren, mientras celebramos el orgullo por el progreso que hemos logrado en estos últimos años, el progreso que hemos logrado en estos últimos años, que ellos se están encargando. Oiga, todavía hay trabajo por hacer, falta todavía. Para que aquellos de ustedes que están todavía trabajando en contra de la igualdad de derechos, o sea que Él está diciendo, aquellos que siguen del lado de Dios, tenemos un mensaje, o sea que Él tiene un mensaje para mí. Ay, qué bonito. No le vaya a gustar al muchacho. Para aquellos de ustedes, solo vean lo sarcástico, los movimientos que hace, burlándose de nosotros la iglesia. Y diciéndonos, vamos por tus hijos, aunque tú no te guste, vamos a ir por tus hijos. Los vamos a convertir, a reclutar, a enseñar, a adoctrinar. Mire cómo se llama. Aquí, esta parte de aquí. A message from the gay community. Dice, un mensaje es un mensaje de parte de la comunidad gay. Aquí están los performance, San Francisco Gay Men's Church, que son los que van a aparecer más adelante. Este se llama Troy Ayguata y el otro Daniel Cadrino, porque son dos, y el coro. Y aquí está, miren, vayamos. Piensa que somos ¿verdad? Miren, ¿vio lo que decía ahí? Miren, si es que estos son bandidos. Miren, ¿qué dice ahí? Piensa que somos pecadores, porque de esa palabra se han agarrado para perseguir, y van a empezar a perseguir a la iglesia. Iglesia que esté mencionando la palabra pecado y que estén grabando, la iglesia que esté mencionando pecado va a ser perseguida. Así de que o se callan y trabajan y abrazan el pecado y dejan de ser a la gente como son y siguen trabajando, o denunciamos esto que se llama pecado, porque Dios lo ha denunciado también. Miren, luchas contra nuestros derechos. Dice que todos llevamos vidas que no puede respetar. Somos solo estas, dice, pero solo estás asustado. Piensas que corromperemos a tus hijos, y eso es lo que están haciendo. Y dice, piensa que vamos a corromper a tus hijos. Pero, si nuestra agenda, ¿qué dice? Si nuestra agenda, mire cómo le hace la forma burlesca, como lo está diciendo. Y dice, y es gracioso, solo por esta vez tienes razón. O sea que, vamos. ¿Ya van a ver? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Enseñanza. Eso se interpreta como nos están adoctrinando. Chiquilladas. Vean las chiquilladas de sus hijos, hombre, por el amor de Dios. Ya no les permitan ver basura. Por favor, iglesia, padres de familia, pónganse las pilas en el nombre del Señor. Eso ya lo leímos.